Dentro de los discursos que se denominan frente a los campos sociales o políticos, existan discursos de conciliación. A veces dentro de esos discursos académicos son un poco aplastantes en términos de quién tiene la razón. Yo creo que un discurso parte de una experiencia, las experiencias parten del individualismo, de la percepción de la experiencia, y lo más importante dentro de ese discurso es generar un consenso. En mi experiencia propia, dentro de mi trabajo, cuando yo le hablo a algún alcalde de un sector antioqueño, ¿cierto?, acerca del posconflicto, pues de otra manera podría ser como ingenuo, ¿cierto?, porque bien saben que dentro de algunas zonas antioqueñas está todavía el tema de la guerra, ¿cierto? El tema de la guerra, que cuando se sienta uno a hablar con un ejecutivo o con un concejal, pues a veces no da tiempo de hablar de posconflicto porque están interviniendo acciones bélicas todos los días. Entonces, ayudas humanitarias, incremento del registro único de víctimas, posibilidad, digamos, de mitigar mucho el daño que se afronta. Y no hay credibilidad dentro de los procesos que existe entre la relación territorio, es decir, el desconocimiento de la nación con las cosas que pasan en el departamento y en los municipios es una constante. Las acciones decisorias entre la nación, ¿cierto?, a veces no generan la competencia de los territorios. Acá muy bien señalado un compañero que existe poco conocimiento de la técnica administrativa pública, y también ese desconocimiento implica la operatividad que tiene cada persona frente al voto, ¿cierto? Lastimosamente a veces uno encuentra unas realidades que son muy desconcertantes, en donde los ejecutivos que están actualmente son personas que estuvieron y que están, ¿cierto?, participando de esos grupos al margen de la ley. Entonces, cuando uno se sienta con ellos y les habla sobre el tema del posconflicto y sobre el tema de reparación, pues en cierta manera hay como unos oídos sordos frente a esas acciones. Y también el tema de la politiquería, porque a veces el tema de la paz se convierte en un tema de Santos, el presidente Santos, y si yo no soy el presidente Santos, entonces prefiero más el presidente Uribe. Entonces el presidente Uribe tiene una concepción de pronto diferente a la del presidente Santos, entonces se convierte también en un escenario político donde la paz se centra en intereses particulares y sobre todo partidistas, y no un consenso individual. Y también quisiera reconocer que es importante que se nombren y que se documenten municipios que están considerados municipios territorios de paz, que existen aquí en Colombia, en donde, por ejemplo, una experiencia está en el oriente antioqueño, específicamente San Carlos, San Francisco, Granada, en donde la magnitud de la guerra, ¿cierto?, fue tan grande, tan arrasadora, cantidad de municipios, de personas desplazadas. Yo creo que en Antioquia existieron, ya no se ve tanto, digamos, los desplazamientos masivos donde 5.000, 4.500 personas salieron a Medellín, ¿cierto? Y lo que indican, por lo menos las estadísticas, es que el nivel de homicidios por muertes violentas han reducido, y en este año, en el periodo, me parece que fue como el segundo trimestre, 0. Entonces uno también se pregunta, bueno, hay sociedades en Colombia en donde a pesar que hay condiciones de conflicto, ¿cierto?, a nivel del territorio, existen procesos y la gente le apuesta a la paz. Y no solamente depende del Ejecutivo, sino también de las organizaciones de las víctimas, porque también están ahí, porque hacen veeduría política, también hace parte de la elección del voto, de quiénes son los ejecutivos, quiénes son los concejales. Entonces pienso que también es muy importante tomar esas experiencias para empezar a replicar, porque ya hay sociedades, ya hay regiones pacíficas dentro del territorio nacional. La Fundación Región, la Corporación Región, es la que ha trabajado mucho recogiendo la experiencia de San Carlos y de San Francisco. Han hecho Ana María, ha hecho un trabajo extraordinario. Yo quiero mencionar una cosa que aquí donde dice que
sea, para el concepto donde dice que piensan que hay una diferencia entre posconflicto y paz, y si es afirmativa, ¿cuál sería? Yo, pues no lo alcanzamos a colocar por el tiempo, pero le decía yo a los compañeros que para mí, si realmente hay una diferencia, la primera, ¿cuál es? Que se conozca la verdad, que es lo que estamos pidiendo nosotros, las víctimas. La segunda, que después de lo que queda del posconflicto va a haber una reintegración, porque no todos pueden ir a la política, pero los que están organizados, estas personas primero deben de pagar cárcel, después reintegrarlo a la sociedad, pero no con las prebendas que les dan una vivienda, universidad, no, que los pongan a trabajar como cualquier ciudadano, o así como nos están exigiendo nosotros las víctimas, conseguir empleo. Y qué más, no más es esas dos. Yo tengo una... Venga, compañero. Yo tenía... Pablo, Miguel Ángel, y luego el cuarto. Pablo. Pues, o sea, en el tema de víctimas, yo veo la participación como cohibida ante el Estado. El Estado nos tiene marginados. ¿Por qué marginados? Porque es que ellos tienen su política, entre ellos mismos tienen su rosca, ¿verdad? Entonces, la ley está restringida, según la resolución 0388, que es la resolución que sacó la unidad de víctimas, la sacó reducida para la participación de nosotros, negándonos el artículo de la Constitución Política, el 107, ¿sí? La participación democrática, la participación como colectividad política, ¿sí? Nosotros somos sujetos políticos. ¿Por qué? Por causa de la guerra, por causa del conflicto social, político, armado, que ha creado el mismo gobierno nacional, porque es que las FARC nace, o la revolución armada nace del mismo gobierno nacional, desde el tiempo de Jorge Eliezer Gaitán, cuando fue asesinado el caudillo. Entonces yo pienso que desde que no se amplíe esta ley de víctimas, en la cuestión de participación de las víctimas del conflicto social, político, armado, nosotros no vamos a tener ninguna solución ante las instituciones del gobierno nacional, y el conflicto va a continuar, porque ya no va a ser los mismos revolucionarios armados que siempre han dominado el país, sino se van a levantar nuevos alzados en armas por la marginación del gobierno Estado que nos tiene a nosotros totalmente abandonados, nos tiene totalmente vueltos nada, invisibilizados, ni vivienda, ni salud, vea, esto es una oportunidad que se nos dio a nosotros, doctora, una oportunidad inmensa, porque conocí a una doctora allá en San José del Guaviare. Yo soy de esas regiones, porque yo fui raspachín, no me da miedo decirlo. Yo fui un muchacho que no tuve oportunidades, mi padre no tenía cómo, ni mi madre, fui al monte a raspar. Y hoy en día soy un señor, ¿sí? También caí en las drogas, fui consumidor también, pero superé esa etapa, porque las etapas se superan, ¿sí? Lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno siga marginando a las víctimas. Debía haber una política directa, donde dice, o sea, el artículo de la ley de víctimas en el 193, de la ley de víctimas 1448,